Y si te dijera que en la Masia está creciendo una generación que ya está haciendo que muchos culés hablen del después de Messi con una sonrisa y no con nostalgia. Durante años cada conversación sobre el futuro del Barça terminaba igual, nada será como antes. Pero hoy, en los campos de entrenamiento, donde todo comenzó para las leyendas, un grupo de chicos nacidos en 2007 está cambiando el tono del debate. No hablamos de un talento aislado, hablamos de un equipo que juega con carácter, personalidad y una identidad que recuerda por qué el mundo respetó tanto al fútbol formativo azulgrana. Antes de entrar en nombres y detalles, quiero que te hagas una pregunta. ¿Puede una generación entera devolver la ilusión a un club que ha vivido momentos de incertidumbre? En este video vas a descubrir qué hace tan especial a la llamada Generación 2007, por qué ya está generando comparaciones enormes y qué significa realmente para el futuro del Barça. Pero primero, entendamos por qué esta historia no es solo hype, es algo que está ocurriendo ahora mismo. No es solo talento, es una sensación de superioridad que se repite partido tras partido. La generación 2007 del Barça no destaca por un nombre aislado, sino por su dominio colectivo, su mentalidad competitiva y una identidad de juego que recuerda a las grandes camadas de la Masia. Cuando se habla de esta generación, lo primero que impacta no es un gol viral ni una jugada individual espectacular. Lo que realmente llama la atención es cómo compiten como bloque. Presionan juntos, atacan con paciencia, defienden con orden, hay sincronización, hay estructura, hay identidad. En torneos juveniles recientes este equipo no solo ha ganado, ha convencido, ha impuesto ritmo, ha controlado partidos y ha mostrado una madurez táctica que sorprende incluso a entrenadores rivales. No juegan como chicos que simplemente disfrutan del balón, juegan como futbolistas que entienden el modelo Barça desde la raíz: posesión inteligente, movilidad constante y lectura colectiva del espacio. Y aquí está la clave emocional para el barcelonismo en un contexto donde el primer equipo ha vivido etapas de reconstrucción y dudas. Ver a un grupo juvenil dominar con tanta personalidad genera una sensación poderosa de continuidad, como si la esencia no se hubiera perdido, como si el ADN siguiera intacto en las categorías inferiores. Pero dentro de este bloque tan sólido, hay perfiles que empiezan a sobresalir: líderes silenciosos, jugadores que marcan el ritmo sin necesidad de focos mediáticos. Y uno de ellos ya está siendo señalado como el cerebro del equipo. Si crees que el futuro del Barça debe construirse desde la cantera y no solo desde fichajes millonarios, escríbelo en comentarios, porque ahora llega el momento de hablar de esos nombres propios que están elevando el nivel de esta generación a algo verdaderamente especial. Toda generación tiene talento, pero no todas tienen jugadores que transmiten liderazgo desde tan jóvenes. Dentro de la generación 2007 hay perfiles muy definidos. Un cerebro en el medio, extremos verticales, defensores con jerarquía y una estructura que potencia a cada individuo sin romper el equilibrio colectivo. Si el bloque es fuerte, es porque dentro hay piezas que encajan perfectamente. En el centro del campo aparece ese perfil que organiza, que pide el balón incluso bajo presión y que entiende cuándo acelerar y cuándo pausar. No juega con ansiedad, juega con lectura. Y eso a esta edad marca una diferencia enorme. En las bandas, la verticalidad es otra de las armas. Extremos capaces de desbordar, de encarar sin miedo, pero también de interpretar el juego interior. No son jugadores de highlight vacío. Son futbolistas que generan ventajas reales. Cuando el equipo necesita romper líneas, ahí aparecen. En defensa la seguridad también sorprende. Centrales con capacidad de salida limpia, con personalidad para ordenar y con agresividad bien medida en los duelos. No se limitan a despejar, construyen desde atrás, fieles al modelo formativo del club. Lo más impactante no es solo el talento técnico, es la mentalidad competitiva. En torneos exigentes han mostrado personalidad en momentos de presión, sabiendo cerrar partidos, sostener ventajas y responder cuando el marcador se complica. Esa madurez es la que está provocando que muchos hablen de ellos como algo especial. Imagina por un momento a varios de estos nombres dentro de unos años compartiendo vestuario en el primer equipo, creciendo juntos con química ya construida desde la base. No sería un grupo improvisado, sería una generación que ya se conoce, que ya compite como unidad. ¿Hay alguno de estos perfiles que te recuerde a las grandes generaciones del pasado? Déjalo en comentarios y debatimos.
Pero cuando la ilusión crece tan rápido, también aparece un factor inevitable: la presión. Y ahí es donde comienza el verdadero desafío para esta generación. En el Barça, el talento ilusiona, pero la comparación puede pesar como una montaña. La generación 2007 despierta ilusión, pero también enfrenta un riesgo evidente: ser comparada demasiado pronto con épocas irrepetibles. La gestión emocional y mediática será clave para su desarrollo. Cuando se empieza a escuchar que esta generación hace olvidar tiempos de Messi, la frase impacta, genera clics, titulares y debate, pero también coloca una carga enorme sobre chicos que apenas están dando sus primeros pasos en el fútbol competitivo. El recuerdo de la era dorada sigue muy presente en la memoria colectiva. Fue una etapa de dominio, de identidad clara y de figuras legendarias. Intentar medir a adolescentes con ese estándar puede distorsionar la realidad, porque el crecimiento no es lineal. Porque el salto del fútbol juvenil al profesional es uno de los más difíciles que existen. Aquí es donde el club tiene un papel fundamental, no solo en lo táctico o físico, sino en la protección del entorno. Mantenerlos enfocados, alejarlos del ruido mediático y permitir que evolucionen sin la urgencia de ser la nueva gran generación. La historia del fútbol está llena de talentos precoces que se apagaron por expectativas desmedidas. La ilusión es poderosa, pero la paciencia es estratégica. Entre el entusiasmo del presente y la realidad del proceso hay una distancia que solo el tiempo puede acortar. Lo más inteligente para el barcelonismo no es exigirles que repliquen el pasado, es permitirles construir algo distinto con su propia identidad, con su propio ritmo. Porque si algo demuestra esta generación 2007 es que tiene bases sólidas, y eso bien gestionado puede convertirse en algo duradero. ¿Crees que el entorno mediático debería ser más prudente con estas comparaciones? Déjame tu opinión abajo. Y con todo esto en mente, llega la pregunta que realmente define el futuro del club. ¿Qué significa esta generación para el Barça de los próximos años? El futuro no empieza cuando debutan en el Camp Nou. El futuro empieza ahora. La generación 2007 representa esperanza estructural para el Barça, pero su verdadero impacto dependerá del proceso, la paciencia y la coherencia del proyecto deportivo. Más allá de nombres, estadísticas o torneos juveniles, lo que esta generación simboliza es algo mucho más profundo: continuidad. En un club que ha vivido turbulencias económicas y cambios deportivos constantes, ver una camada sólida desde la base devuelve algo que no se compra en el mercado: identidad. Para el aficionado que vive el fútbol en Barcelona, en Madrid o en cualquier rincón donde se debate la liga, cada fin de semana esta historia conecta con una emoción clara: la sensación de que el ADN sigue vivo, que la Masía no es solo un recuerdo romántico del pasado, sino una fábrica que sigue produciendo talento competitivo. Pero el mensaje final no es euforia desmedida, es confianza inteligente. No todos llegarán al primer equipo, no todos serán titulares en noches europeas. Pero si el proceso se respeta, si el entorno protege y si el club mantiene coherencia deportiva, esta generación puede convertirse en la base de un nuevo ciclo. Y en el Barça, los ciclos lo son todo. Hoy no estamos viendo el reemplazo de Messi, estamos viendo el posible nacimiento de algo distinto: una generación que crece, junta, compite junta y puede llegar junta. Si quieres seguir de cerca cómo evoluciona esta generación y estar al día con las historias que pueden marcar la próxima década del fútbol español, suscríbete ahora y activa la campana, porque el futuro del Barça no se adivina, se construye, y ya está.